En el video pasado describíamos el último paso para encontrar las derivadas de segundo orden en 0 más que nos pedían acá para esta corriente 6, esta corriente 7 y esta corriente 8. Pero noten que en el ejercicio inicial nos entregaban estas corrientes de malla. Si a nosotros nos preguntaran, o por ejemplo usted necesitara encontrar las derivadas de orden superior de estas corrientes de malla, entonces ¿qué haría? Aquí hay una metodología que nos piden, que nos dicen qué es lo que tenemos que seguir. Qué pena, está acá arriba. Es uno de los últimos pasos. Si la respuesta deseada es una corriente de malla, se expresan estas como combinación lineal de las de enlace. Quiere decir, usted va a resolver su circuito como si fuera por las metodologías de corrientes de enlace o de voltajes de rama. Usted siempre lo va a resolver con esas dos primeras metodologías. Pero si usted ya quiere hallar los voltajes de nodo o las corrientes de enlace, las corrientes de malla, qué pena, si usted ya quiere hallar esos términos, entonces usted puede expresar las metodologías que ya tenía, las puede expresar en función de las corrientes de malla o voltajes de nodo. ¿Cómo se hace? Fácilmente. Aquí, pues básicamente dice, primero, considerar los elementos que hacen parte de la malla exterior, eligiendo primero los que también son enlaces y después los que también son ramas. En ese caso, entonces, nótese que acá, para este término, miren que I6 es un elemento de la malla exterior y es un enlace. Entonces, esta corriente de malla 1 en realidad es la corriente que viaja por esa malla exterior. Entonces, como IM1 va en el mismo sentido de I6, entonces IM1 va a ser igual a I6, a esa corriente de enlace, que nosotros ya conocemos todas sus condiciones iniciales. Por ende, si esto es así, entonces su condición de 0 más va a ser la misma condición de 0 más para este término. La derivada de I6 de 0 más va a ser la misma derivada de I1 de 0 más, y la segunda derivada va a ser la misma derivada de I1 de 0 más. Listo, eso está fácil. Ahora, primero, entonces, si el elemento de la malla exterior es un enlace, la ecuación toma la forma. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es identificando si la corriente de malla es un enlace o es una rama. En este primer caso es un enlace, entonces con un enlace no hay problema, simplemente decimos que la corriente de ese enlace, positiva o negativa, dependiendo si va en el mismo sentido de la corriente de malla, entonces se define de esta forma, igual como lo hemos hecho en la parte de abajo. Segundo, si el elemento exterior es una rama, entonces si es una rama, nosotros sabemos que la corriente de malla o esa corriente de esa malla va a estar distinguida por medio de un corte por medio de los enlaces. Entonces, si sería esta, por ejemplo, en este caso, mire que para determinar esta corriente, digamos que aquí va la corriente de malla y esta sea la corriente que nosotros conocemos, entonces podríamos decir que esta corriente 5 es igual a esta corriente 7 menos esta corriente 6. Podría ser de esa forma. Entonces, podemos describirlo de esa manera. Entonces, si el elemento exterior es una rama distinguida en el gráfico orientado, con el número P se expresa la corriente a través de ella en función de las de enlace, aplicando equilibrio de corrientes en el corte que corresponde, en cuyo caso la ecuación toma la forma. Entonces, la corriente de malla, que sería esa corriente I sub R, va a ser igual a la corriente I sub P. Es así de simple. Igual ya lo vamos a ver. Nótense que en este caso, si nosotros miramos acá, sería, supongamos que conocemos la corriente 5. Entonces, la corriente 5 y 5 sería igual a la corriente. En este caso, si hacemos este corte, sería, y va en este sentido, sería igual a menos la corriente 7 a más la corriente 6. Listo, eso sería I5. Nótese que esta corriente sí la conocemos y esta sí la conocemos. Y la corriente 5 es igual a es menos la corriente de malla 3. Nótese que I5 es menos IM3. Entonces, menos IM3 es igual a menos I7 más I6. Entonces, nótese que IM3 sería igual a la condición inicial de IM3 sería igual a la condición inicial de la corriente 7 más la condición inicial de la corriente 6. Pues aplicando esta ecuación,
si le sacamos la primera derivada, entonces las primeras condiciones iniciales de las derivadas también aplican para ella. Y así hallaríamos todos los términos para esa corriente de malla 3. Es así de simple, no hay que hacer absolutamente nada más. Bueno, eso es básicamente lo que se necesita. Son básicamente esos dos. Y por acá dice expresar la corriente total a través de cada uno de los elementos que separan una malla que tengan un elemento en la malla exterior y otra malla interna en función de las corrientes de malla de las mallas adyacentes, escogiendo primero los que sean enlaces y reemplazando las expresiones para las corrientes de malla obtenidas en A. Bueno, esto es carreta. Básicamente lo que le están pidiendo a usted es que solucione ese sistema. Ya les voy a enseñar una forma más fácil o la que yo utilizo para solucionar eso. Y como último paso, si la respuesta deseada es un voltaje de nodo, se debe expresar esto en función de los voltajes de rama. Recordar que si el gráfico es conectado, existe una trayectoria entre cada nodo de referencia formada exclusivamente por las ramas. Entonces, si se lo piden en voltajes de nodo, usted puede expresar todos los voltajes de rama en función de esos voltajes de nodo. Entonces, por ahí no hay ningún problema. El lío más grande es con estas corrientes de mallas, pero tampoco hay problema. Pasemos aquí a la parte final. En esta parte final nos dicen expresar esa corriente de malla 1, esa corriente de malla 2 y esa corriente de malla 3 en función de las corrientes que ya conocemos. Recuerden que conocemos las condiciones iniciales de estas de acá. Entonces, nótese que I6, que es la corriente que va acá, es igual a la corriente de malla 1 porque está en el mismo sentido. I7, que es esta corriente que está acá, es igual a la corriente de malla 3 que va en el mismo sentido, note que va en el mismo sentido, más la corriente de malla 1 que también va en el mismo sentido. E I8, que es esta corriente que está acá, sería igual a la corriente de malla IM2 y menos la corriente de malla IM1. Serían estas tres. Y nótese que nosotros podemos expresar esto matricialmente, donde IM1, IM2 y IM3 sería toda esta expresión de acá, e I6, I7 y 8 sería esta otra expresión. De acá, lo único que nosotros tendríamos que hacer, si queremos hallar la primera condición, entonces evaluamos esto en 0 más y evaluamos esto en 0 más y despejamos estas corrientes de malla, simplemente sacando la inversa. Si queremos hallar la primera derivada, entonces sería reemplazar esto por las primeras derivadas acá y estas por las primeras derivadas evaluadas en 0 más. Entonces esto evaluado en 0 más son unos números, otra vez la inversa por estos términos y se hallan estos términos de acá y así sucesivamente hasta el orden que se necesite. Ya no hay que hacer nada más, es así de simple. Es así de simple. Esa es la solución que nosotros necesitamos para las corrientes de malla en 0 más. Igual para los voltajes de nodo hace lo mismo, es expresar el voltaje en la rama en función de los voltajes de nodo. En este caso, si nos piden a nosotros los voltajes de estos términos acá, el voltaje 6, entonces el voltaje 6 del nodo 6 va a ser igual al voltaje de la rama 1, al voltaje 1. Es así, porque mire la polaridad en que va esto. Es eso. Eso es todo. Entonces espero que estén muy bien, que me hayan entendido.